Toma esto y vete a deshacerte de esa carga que llevas en el vientre. Y cuando termines, sal de esta casa y no vuelvas nunca más». La voz de mi suegra, doña Isabel, era tan afilada y fría como el acero en una noche de invierno. Había pasado menos de una semana desde que mi marido había muerto. La tierra de su tumba aún estaba fresca y ella ya me estaba lanzando un fajo de billetes de euro y la dirección de una clínica de salud femenina a la cara. Me quedé paralizada, con los pies clavados en el frío suelo de baldosas de la casa que hasta hace unas semanas había llamado mi hogar. En mis oídos, el eco de sus desgarradores lamentos durante el funeral todavía parecía resonar. Pero ahora, frente a mí, no estaba una madre que acababa de perder a su amado hijo, sino otra persona, una extraña de increíble crueldad. Mi mano temblorosa descansaba instintivamente sobre mi vientre de 4 meses, donde crecía el primer hijo de Alejandro y mío. La única semilla que él había dejado en este mundo crecía día a día, y ella lo llamaba una carga. Hace poco más de una semana, mi vida era un sueño perfecto que cualquier joven desearía. Me llamo Sofía. Soy maestra de jardín de infancia en un pueblo tranquilo en la región vinícola de La Rioja. Mi vida cambió verdaderamente cuando conocí a Alejandro. Él era un ingeniero civil que había venido a mi pueblo para un proyecto de infraestructura que su empresa estaba gestionando. Era maduro, amable y con una calidez en sus palabras. Decía que amaba mi ternura, mi autenticidad, mi sonrisa y la paciencia con la que trataba a los niños. El día que me pidió matrimonio, mi familia lloró de alegría. Mis padres son solo agricultores, viticultores para ser exactos, que han trabajado duro toda su vida, deseando solo un buen marido, un puerto seguro para su hija. Y Alejandro, a los ojos de todos, era el puerto más fuerte. Mi suegra, doña Isabel, también parecía apreciarme mucho al principio. La primera vez que fui a su piso señorial, en el barrio de Salamanca, en Madrid, me tomó de la mano durante mucho tiempo, alabando sin cesar lo hermosa y buena que era. Decía que a su familia no le faltaba nada, solo una nuera virtuosa que supiera cuidar el hogar. Incluso me dijo que la considerara como mi propia madre, que le contara cualquier cosa sin dudarlo. Y yo le creí. Creí ingenuamente que era increíblemente afortunada. Pensé que la buena fortuna de mis antepasados me había permitido encontrar una familia política maravillosa. Nuestra boda se celebró con las bendiciones de todos. Seguí a Alejandro a Madrid para vivir en un espacioso piso que dijo que era un regalo de bodas de sus padres. Mi vida en los días siguientes estuvo llena de felicidad. Alejandro me amaba y me mimaba al extremo, sabiendo que yo era nueva en la gran ciudad. Me sacaba todos los fines de semana, mostrándome cada calle, cada rincón de la capital. Nunca me dejaba hacer tareas pesadas. Siempre decía que las manos de una maestra eran para cuidar niños, no para tareas arduas. Cuando le di la noticia de mi embarazo, me abrazó con fuerza, haciéndome girar por el salón. Presionaba su oreja contra mi vientre, susurrando palabras de amor al niño aún no formado del todo. En ese momento, pensé que era la mujer más feliz del mundo. Pero la felicidad fue fugaz, y la tormenta llegó una tarde fatídica. Alejandro dijo que tenía que irse repentinamente a una obra en los Pirineos, prometiendo que volvería pronto. Planché cada camisa para él. Le dije que tuviera cuidado en la carretera. Pero solo 2 días después, recibí una llamada de su empresa. Dijeron que el todoterreno en el que viajaba con varios colegas había tenido un accidente bajando un puerto de montaña. Nadie había sobrevivido. Mi mundo entero se derrumbó. No recuerdo cómo llegué al lugar del accidente o cómo identifiqué su cuerpo. Todo era un lío borroso de lágrimas y dolor desgarrador. Me desmayé. Cuando desperté,
Estaba en un hospital. A mi lado, mi suegra sollozaba. Me abrazó. Sofía, Alejandro se ha ido de verdad. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo ahora? En ese momento sentí algo de consuelo, pensando que en medio de esta tragedia, al menos tenía a mi suegra a mi lado, alguien en quien apoyarme. El funeral de Alejandro se celebró en una atmósfera de luto. Yo era como un fantasma. Solo sabía arrodillarme junto a su ataúd, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Pero tan pronto como los últimos invitados se fueron, cuando solo la familia quedó en la casa, mi suegra cambió. Ya no lloraba. Se sentó en el sofá y me miró con una frialdad desconocida. Comenzó a culparme y reprocharme. Dijo que yo era un mal presagio, que había traído mala suerte a su hijo. Desde que se casó contigo, sus negocios empezaron a ir cuesta abajo. Y mira, ahora ha perdido la vida, dejándome a mí, una pobre viuda, completamente sola. Estaba atónita, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Traté de explicarme, pero ella me cortó. Me quitó las llaves de casa, las llaves del coche. A partir de ahora, yo gestiono todo en esta casa. No puedes decidir nada por tu cuenta. Traté de ser paciente. Pensé que tal vez el dolor por la muerte de su hijo la había desquiciado. Me dije a mí misma que debía entenderla, estar a su lado en estos momentos. Pero ella tomó mi paciencia por debilidad. Cada día se volvía más despótica. Me obligaba a hacer todas las tareas domésticas, limpiar, lavar, cocinar para los parientes que venían a dar el pésame. En las comidas solo me daba pan duro y agua, diciendo: «Una mujer parásita como tú tiene suerte de tener algo que llevarse a la boca». Apreté los dientes y me tragué mis lágrimas, consolándome con que tenía que ser fuerte por el niño en mi vientre, por el único linaje que Alejandro había dejado. Y entonces llegó el colmo de la crueldad esa mañana, el momento que relaté al principio de la historia. Después de lanzarme el fajo de billetes, subió directamente al piso de arriba, metió toda mi ropa en una vieja maleta y la tiró por la puerta. ¡Fuera!, su grito resonó por toda la casa. La puerta se cerró de golpe frente a mí, encerrando todos los recuerdos felices y lanzándome a la calle. Indefensa, sin dinero, solo con dolor, desesperación y una pequeña vida creciendo en mi cuerpo agotado. Me quedé allí bajo el implacable sol de Madrid, con el fajo de billetes que me había lanzado en mi mano temblorosa, las lágrimas cayendo sin cesar. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a mi pueblo? ¿Hacer que mis ancianos padres se preocuparan y sufrieran? ¿O ir a esa clínica? ¿Hacer lo que ella dijo y renunciar a mi hijo? No lo sabía. Realmente no lo sabía. Cuando una mujer es empujada al abismo, cuando el amor y la confianza se hacen añicos, o bien colapsará, o encontrará una fuerza extraordinaria para levantarse. El sol de la ciudad golpeaba mi cabeza, pero no sentía nada más que un frío helado extendiéndose desde mi corazón por todo mi cuerpo. Me quedé inmóvil en medio de la acera abarrotada, todavía agarrando el fajo arrugado de dinero y el papel con la dirección de la clínica que mi suegra me había empujado. El rugido del tráfico, las risas y conversaciones a mi alrededor parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que yo ya no pertenecía. Era una isla solitaria, a la deriva en un mar de extraños, sin dirección, sin apoyo. ¿A dónde podía ir ahora? ¿A mi pueblo en La Rioja? No podía. No podía presentarme con este aspecto de miseria, con este vientre creciente ante mis ancianos padres. Mis padres habían estado tan felices por mí, tan orgullosos de su yerno ingeniero. Si supieran la verdad ahora, que su hija estaba siendo tratada peor que un animal por su familia política, seguramente no podrían soportarlo. O tal vez debería ir a esa clínica. Miré el papel en mi mano. Las letras parecían bailar, burlándose de mi dolor.
Deshazte de esa carga. Las palabras de doña Isabel resonaban en mis oídos, afiladas como cuchillos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Este es mi hijo, la sangre de Alejandro, el único recuerdo vivo que me dejó. ¿Cómo podía ser tan cruel? Pero si me quedaba con el niño, ¿de qué viviría? Una mujer embarazada, sin hogar, sin mucho dinero, sin parientes en esta enorme ciudad. ¿Qué podía hacer? Caminé y caminé sin rumbo. Mis piernas estaban agotadas y mi vientre comenzó a doler intermitentemente. Me detuve en un banco de piedra bajo un árbol y me desplomé, abrazando mi vientre con fuerza, como si temiera que alguien me lo arrebatara. Miré a la gente que pasaba. Todos parecían tener prisa. Todos tenían un lugar al que volver. Solo yo no tenía hogar. Lloré. Lloré por mi destino miserable, por mi difunto marido y por mi hijo no nacido, que ya estaba sufriendo la ausencia de un padre y estaba a punto de ser repudiado por su propia abuela. Después de un largo rato me sequé las lágrimas. No podía morir. No podía derrumbarme aquí. Incluso si tenía que tomar la decisión más dolorosa, tenía que comprobar una última vez. Tenía que asegurarme de que mi hijo seguía sano. No fui a la dirección que me dio mi suegra. No quería poner un pie en ese lugar donde probablemente ella ya había arreglado todo. Pregunté por direcciones en la calle y encontré una pequeña clínica privada escondida en un callejón estrecho. El letrero estaba descolorido por el tiempo. Elegí este lugar por su discreción y quizás porque se adaptaba a mi actual situación desesperada. El médico que me atendió era un hombre mayor con cabello gris y gafas gruesas, pero sus ojos detrás de ellas eran increíblemente amables y perceptivos. Me miró y luego mi vientre hinchado. Su voz era profunda y cálida. «Siéntese, señorita. ¿Cuál parece ser el problema?» Solo sacudí la cabeza. Mi voz se quebró. «Yo quiero una ecografía», asintió sin hacer más preguntas, guiándome amablemente a la camilla de examen. Cuando la imagen en blanco y negro de mi hijo apareció en la pantalla, cuando escuché los fuertes y regulares latidos de su corazón, pum, 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 toda la fuerza que había tratado de construir se desmoronó. Rompí a llorar de nuevo, sollozos ahogados que no podía contener. El viejo médico, el doctor Ramírez, según el nombre bordado en su bata blanca, no mostró molestia, simplemente ofreciéndome un pañuelo en silencio. Esperó hasta que terminé de llorar antes de señalar tranquilamente la pantalla. «Su bebé está muy sano. Es un niño, desarrollándose perfectamente normal, sin signos de preocupación». Luego se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que sentí que algo andaba mal. Apagó la máquina de ultrasonido, me ayudó a sentarme y me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con nada. «Señorita, ¿cuánto tiempo se conocieron usted y el señor Alejandro, su marido, antes de casarse?» Me sorprendí un poco, pero respondí: «Casi un año». «¿Hubo alguna objeción de la familia antes de la boda?» Sacudí la cabeza. «No, señor. Su madre parecía tenerme mucho cariño». El doctor: «Está bien. Por favor, espere fuera un momento. Le escribiré una receta para algunas vitaminas». Salí con mi corazón pesado. Me senté en una vieja silla de plástico, jugando con el fajo de dinero que me había dado mi suegra. El latido del corazón de mi hijo todavía resonaba en mi cabeza, fuerte y lleno de vida, pero eso solo aumentaba mi dolor. ¿Qué debía hacer? En ese momento, el doctor Ramírez salió. No me entregó una receta, sino que se sentó a mi lado. Miró el dinero en mi mano y luego mis ojos hinchados. En voz baja, pronunció una frase que cambió mi destino por completo. «Señorita, no se deshaga del niño». Levanté la vista, mirándolo fijamente, atónita. «Doctor, ¿qué está diciendo?» Me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era de simple compasión, sino de una extraña determinación. «Confíe en mí, solo por esta vez. Venga conmigo a ver a alguien. Después de conocer a esta persona, entenderá todo». Estaba completamente confundida. Mi mente daba vueltas.
¿Por qué un médico extraño me diría estas cosas? ¿Quién era la persona que quería que conociera? ¿Y qué tenía que ver todo esto con mi decisión? Pero al mirar su mirada firme, su sinceridad sin rastro de falsedad, un rayo de esperanza, loco y frágil, brilló en mi mente. No sabía a quién quería el médico que conociera, ni entendía por qué decía que entendería todo. Pero en ese momento de absoluta desesperación, la mano tendida de un extraño se convirtió de repente en el único salvavidas al que podía aferrarme. Me quedé sentada allí como petrificada durante varios segundos, mi mente completamente en blanco. Solo la frase del doctor Ramírez resonaba, hundiéndose profundamente en mi cabeza. Venga conmigo a ver a alguien. ¿Quién? ¿Por qué ahora? 1000 preguntas se arremolinaban en mi cabeza, pero al mirar sus ojos firmes y benevolentes, sentí una extraña confianza. Quizás cuando una persona ha caído al fondo de la desesperación, cualquier rayo de luz, por tenue que sea, es suficiente para aferrarse. No tenía nada más que perder. Asentí. Un movimiento débil, pero decisivo. Sí, doctor, iré con usted. El doctor Ramírez no dijo nada más, simplemente guiándome en silencio fuera de la clínica hacia un pequeño callejón trasero. Un viejo sedán gris ya estaba aparcado allí. Me abrió la puerta y luego se puso al volante. El coche arrancó lentamente, incorporándose al denso tráfico de la ciudad. Me senté en el asiento del pasajero, en silencio, mirando por la ventana. Madrid seguía siendo la misma, ruidosa, apresurada, como si a nadie le importara el dolor de una pequeña mujer como yo. No le pregunté al doctor Ramírez a dónde íbamos, ni quién era la persona que íbamos a conocer. Simplemente permanecí en silencio, dejando mi destino en manos de este hombre desconocido. Quizás porque estaba demasiado cansada para pensar o discutir más. El coche condujo durante aproximadamente media hora, y luego giró hacia una zona residencial bastante tranquila. El doctor Ramírez aparcó frente a una pequeña cafetería con una vibrante bugambilla rosa cubriendo el porche. El lugar no tenía un gran letrero, solo una pequeña placa de madera con las palabras Café La Serena. El interior era muy acogedor, con el aroma de café recién molido y libros viejos. Unos pocos clientes estaban sentados, leyendo, hablando en voz baja. El doctor Ramírez me llevó a una mesa en el rincón más apartado, donde un hombre ya estaba esperando. Cuando ese hombre levantó la cabeza, mi corazón pareció detenerse. Me congelé. Mis labios se movieron sin sonido. Carlos. El hombre no era otro que Carlos, el mejor amigo de Alejandro, su hermano en todo menos en la sangre. Lo había visto varias veces en la boda, y cuando venía a nuestro piso, era una persona alegre, sociable, y siempre me había tratado muy bien. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Carlos se levantó y sacó una silla para mí. Su rostro ya no tenía su habitual sonrisa radiante. En su lugar, había una expresión de profunda preocupación y remordimiento. Hola Sofía, por favor siéntate. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. Me senté, mi mente todavía tambaleándose. Miré al doctor Ramírez y luego a Carlos. No entendía nada de lo que estaba pasando. El doctor Ramírez entonces habló. Carlos, dile la verdad. Ella ha sufrido suficiente. Carlos asintió. Me sirvió una taza de té caliente y la empujó hacia mí. Sofía, bebe un poco para entrar en calor. Lo que estoy a punto de decirte puede ser muy impactante, pero te pido que mantengas la calma. Tomé la taza, temblando, pero no bebí. Solo miré fijamente a Carlos, esperando. Él respiró hondo. Su voz se volvió baja y pesada. Sofía, Alejandro no está muerto. Esas 4 palabras, Alejandro no está muerto, fueron como un rayo que me partió en 2. La taza de té cayó de mis manos, rompiéndose en 1000 pedazos sobre la mesa. El líquido caliente salpicó por todas partes, pero no sentí la quemadura. No sentí nada.
Mis oídos zumbaban, todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo miré fijamente a Carlos con la boca abierta, incapaz de pronunciar una palabra. No está muerto. Entonces, ¿qué fue ese funeral? ¿De quién era el cuerpo que abracé? ¿Por quién lloré hasta desmayarme? ¿Por qué? ¿Por qué me engañasteis todos? Sé que no puedes creerlo, dijo Carlos con voz angustiada. Pero es la verdad. Esa muerte fue solo una farsa. ¿Una farsa? Repetí con una voz que no sonaba como la mía. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Para engañarme para qué? Casi grité. Carlos hizo un gesto para que me calmara. Sofía, por favor, escucha hasta el final. Alejandro lo hizo por una razón muy convincente. Carlos comenzó a explicar. Dijo que hace unos 6 meses la empresa de Alejandro sufrió un gran revés. Un socio de confianza lo estafó, llevándose todo el capital y dejándolo con una deuda masiva de varios millones de euros. Los acreedores no eran personas corrientes, eran usureros, matones del crimen organizado. No solo amenazaron a Alejandro, sino que también comenzaron a seguir e intimidar a su familia, incluyéndome a mí. Alejandro trató de reunir el dinero vendiendo todo lo que pudo, pero no fue suficiente. La voz de Carlos se quebró. Sabía que si continuaba así, no solo él, sino tú y el niño en tu vientre estaríais en peligro. Esa gente no se detiene ante nada. Por eso tomó la decisión más dolorosa: fingir su propia muerte. Era la única manera de escapar de sus perseguidores, de protegerte a ti y al niño. Vino a mí y al doctor Ramírez, las únicas personas en las que podía confiar, en busca de ayuda. El cuerpo en el funeral era el de un vagabundo de constitución similar que había muerto de una enfermedad grave. Manejamos todos los papeles y arreglos con total discreción. Escuché, las lágrimas corrían por mi rostro. El dolor de perder a mi marido parecía revivirse, pero esta vez se mezclaba con conmoción, ira y también un pequeño rayo de alegría. Estaba vivo. Mi marido todavía estaba vivo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó sufrir un dolor tan extremo sola? Carlos pareció leer mis pensamientos. Alejandro no se atrevió a decírtelo. Tenía miedo de que no fueras capaz de manejarlo, de que te preocuparas y revelaras el secreto. Solo quería que tú y el niño estuvierais absolutamente seguros. Me instruyó que te dijera la verdad solo si estabas verdaderamente acorralada. Rompí a llorar. Resultó que todo lo que había sucedido, el dolor, la soledad, era parte de su plan. Un plan cruel, pero nacido del amor y el sacrificio. Pero entonces surgió otra pregunta en mi mente, afilada como una cuchilla. ¿Y si mi suegra, Isabel, también sabía todo esto? ¿Y si todo lo que me había hecho no era el dolor ciego de una madre que había perdido a su hijo? Esa pregunta brilló en mi cabeza, fría y aterradora, y dejé de llorar. Levanté la vista hacia Carlos, con los ojos llenos de sospecha. Carlos, ¿y mi suegra? ¿Ella sabía de esto? El rostro de Carlos mostró un destello de confusión. Miró al doctor Ramírez como buscando ayuda. El doctor Ramírez simplemente asintió levemente, indicándole que continuara. Carlos se volvió hacia mí. Su voz se volvió vacilante, mucho más difícil que antes. Sofía, esto es más complicado de lo que piensas. Doña Isabel no solo lo sabía, ella fue la que dejó la frase colgando en el aire, como si no se atreviera a decir la cruel verdad. Pero yo ya lo había entendido. Mi corazón se hundió en un abismo sin fondo. Ella fue la autora intelectual, ¿verdad? Susurré, mi voz temblorosa pero clara. Carlos no respondió, pero su silencio fue la respuesta más rotunda. Mi mundo se puso patas arriba una vez más. Si hace solo unos minutos estaba llorando, conmovida por el sacrificio de mi marido, ahora temblaba ante una verdad aún más terrible. Mi suegra, la mujer que pensé que se había vuelto cruel por el dolor,
resultó ser la directora de toda esta trágica obra. ¿Por qué?, pregunté con la voz casi rota. ¿Por qué lo hizo? Alejandro es su hijo. ¿Por qué fingiría cruelmente la muerte de su propio hijo y luego trataría así a su mujer y a su nieto? Carlos suspiró, ofreciéndome otro pañuelo. Porque Sofía, el plan original de doña Isabel no era como se desarrolló. Fue distorsionado por su propia codicia y crueldad. Carlos comenzó a contar otra historia, una versión de la verdad que nunca podría haber imaginado. Era cierto que Alejandro tenía problemas financieros. Era cierto que debía mucho dinero, pero no estaba siendo perseguido por la mafia. Sus acreedores eran socios comerciales normales, solo aplicando presión legal. No amenazaban su vida. El plan de la muerte fingida fue idea de Alejandro, pero su único propósito era desaparecer temporalmente, encontrar una manera de conseguir el dinero en otro lugar y luego regresar para resolver todo pacíficamente. Le contó a su madre todo el plan, esperando que ella se quedara atrás para cuidarme y protegernos a mí y al niño en mi vientre. Pero Alejandro confiaba demasiado en su madre, dijo Carlos con voz amarga. Isabel vio una oportunidad en este plan, una oportunidad para apoderarse de todo y deshacerse de lo que consideraba una carga. Ella retorció el plan de Alejandro en su propia conspiración. Le dijo a Alejandro que los acreedores habían venido a la casa, que eran personas extremadamente peligrosas, que no nos perdonarían ni a ti ni al bebé. Pintó un cuadro tan sombrío y aterrador para forzar a Alejandro a una esquina, para hacerle creer plenamente que cortar todo contacto y desaparecer por completo era la única manera de proteger a su mujer y a su hijo. ¿Y en cuanto a echarte y obligarte a abortar? Carlos vaciló. Esa fue enteramente idea de Isabel. Ella quería aprovechar la oportunidad para deshacerse de ti. Nunca te aceptó verdaderamente. Siempre menospreció tu origen, creyendo que no eras digna de su hijo. Y el bebé en tu vientre, para ella, no era su nieto, solo una molestia, una espina que tenía que ser arrancada para que en el futuro Alejandro pudiera reconstruir su vida con otra mujer, una más rica, que pudiera ayudarlo a pagar la deuda. Escuché, con todo mi cuerpo congelado. Cada palabra que decía Carlos era como una aguja de hierro al rojo vivo perforando mi corazón. Resultó que su crueldad no era una actuación, era real. Su dolor por perder a su hijo era falso, pero su frialdad y crueldad hacia mí eran genuinas. Había usado la tragedia de su propio hijo para llevar a cabo su plan egoísta. No solo me había engañado a mí, sino también a Alejandro, a todos. ¿Cómo podía una madre ser tan despiadada? Prefería que su hijo viviera en tormento, lleno de remordimientos porque su propio nieto no naciera, solo para satisfacer sus cálculos y sus prejuicios de clase. No podía llorar más. El dolor parecía haber superado el límite de las lágrimas. Ahora, en mi corazón, solo había una indignación extrema y un sentimiento infinito de asco. ¿Y dónde está Alejandro ahora?, pregunté con voz ronca. Carlos sacudió la cabeza. Yo tampoco lo sé con seguridad. Después de arreglar todo, se fue siguiendo las instrucciones de Isabel. Piensa que está haciendo lo correcto para protegerte. No tiene idea de que en casa su propia madre te está empujando a la muerte. Carlos sacó un teléfono viejo de su bolsillo. Este es el teléfono que Alejandro usó para contactarme antes de irse. Borró todos los datos, pero creo que podría quedar algún rastro. Me dijo, si algo malo le pasa a Sofía, dale esto. Tomé el teléfono, temblando. Era como la caja de Pandora conteniendo tanto esperanza como secretos dolorosos. Sabía que a partir de ese momento, mi lucha no sería solo encontrar a mi marido. También sería una lucha para desenmascarar el verdadero rostro de una mujer con la máscara de una madre devota. Para reclamar justicia para mí, para mi hijo y para el marido que estaba siendo engañado por su propia madre. Pero no sabía que al abrir ese teléfono, descubriría una verdad aún más terrible. Una conspiración que apuntaba no solo a mí,
sino también a la vida de Alejandro. Al salir del Café La Serena, mi corazón era un torbellino de emociones. La sensación de tener a mi marido de vuelta de entre los muertos apenas se había asentado cuando fue aplastada por la verdad sobre el rostro demoníaco de mi suegra. No volví a la miserable habitación que había alquilado temporalmente. Ya no era seguro. El doctor Ramírez, muy atentamente, había arreglado un nuevo lugar para mí, un pequeño piso en un edificio residencial tranquilo. Alejandro me pidió que lo preparara de antemano, por si algo salía mal, dijo. Esas palabras aguijonearon mi corazón de nuevo. Había calculado cada paso para protegerme, pero no podría haber previsto la crueldad de su propia madre. Me senté sola en el piso limpio y ordenado. La luz de la tarde entraba por la ventana, dibujando rayas brillantes en el suelo, pero no podía calentar la frialdad en mi corazón. Miré el viejo teléfono de Alejandro sobre la mesa. Yacía inmóvil, negro y brillante, como una puerta misteriosa a un mundo que nunca había conocido. Tenía miedo, mucho miedo, miedo de que abrirlo me obligara a enfrentar otra verdad dolorosa, pero sabía que no podía escapar. Respiré hondo, cogí el teléfono y presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Probé el cumpleaños de Alejandro, mi cumpleaños, nuestro aniversario, todos incorrectos. Estaba a punto de rendirme cuando recordé una serie de números que Alejandro había mencionado en broma. Este es el número más importante de mi vida. Si alguna vez pasa algo, usa esto. En ese momento solo me reí, pensando que estaba bromeando. Temblando, ingresé esa serie de números. Con un clic, la pantalla se desbloqueó. Ese número era la fecha prevista de parto de nuestro hijo. Mis lágrimas cayeron incontrolablemente de nuevo. Hasta el último momento, su mente estaba solo en mí y en nuestro hijo. La interfaz del teléfono estaba completamente vacía, sin contactos, sin mensajes, sin fotos. Tal como dijo Carlos, Alejandro había borrado todo. Decepcionada, estaba a punto de apagarlo cuando vi una aplicación extraña con el icono de un pequeño cuaderno llamada Memorias. Toqué en ella. Pillé una contraseña de nuevo. Esta vez no tuve que pensarlo mucho. Escribí mi nombre, Sofía, y la última puerta secreta se abrió. Dentro no había diarios sentimentales, sino archivos de audio cuidadosamente organizados por fecha, acompañados de notas breves. Reproduje el primer archivo grabado hace unos 6 meses. Las voces de Alejandro y su madre se escucharon. Mamá, bueno, ya está hecho. En este punto, hablar es inútil. Escúchame, solo hay una manera de deshacerse de esos acreedores. Tienes que desaparecer. Seguí escuchando. Cada clip de audio revelaba todo el proceso mediante el cual Isabel había manipulado y presionado a Alejandro para que aceptara el plan de muerte fingida. Había exagerado el peligro de los acreedores, pintando un escenario donde yo y el bebé seríamos secuestrados y torturados. Había atacado el punto más débil de Alejandro, el amor incondicional que sentía por mí. Pero lo que me dejó paralizada fue un archivo de audio cerca del final, grabado solo un día antes del accidente de Alejandro. En esa grabación, además de las voces de Alejandro e Isabel, había otra voz masculina, profunda y ronca, su tío, a quien nunca había conocido. La voz de Isabel sonaba escalofriantemente fría. Bien, asegúrate de que sea limpio. En cuanto a su mujercita y esa carga, una vez que Alejandro se haya ido, yo misma me encargaré de ellos. Me quedé inmóvil en la silla. El teléfono cayó de mi mano al suelo con un golpe sordo. Mis oídos zumbaban. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. Accidente. Los frenos fallarán accidentalmente. Esto ya no era un plan de muerte fingida. Era una conspiración de asesinato. Ella, la mujer a la que llamaba mi suegra, no solo quería fingir la muerte de su hijo. Realmente quería matarlo.
Quería que su hijo muriera de verdad para poder quedarse con toda la fortuna, para poder deshacerse de mí y del nieto que odiaba. Una ola de náuseas subió a mi garganta. Corrí al baño y vomité violentamente. Esta verdad era demasiado cruel, demasiado horrible, más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Pensé que era malvada, pero no podía imaginar que fuera un demonio en piel humana, dispuesta a matar al hijo que había dado a luz. Me derrumbé en el frío suelo del baño, temblando de pies a cabeza. Ahora entendía todo. Alejandro no se estaba escondiendo. Estaba en peligro real. Tal vez se había dado cuenta de algo extraño en el plan de su madre, y por eso grabó las conversaciones. Tal vez no había seguido la ruta que le habían trazado. Pero, ¿dónde estaba? ¿Estaba a salvo? Recogí el teléfono. Mi mano todavía temblaba. Sabía que no podía simplemente derrumbarme aquí. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo. Esta lucha ya no se trataba de reclamar justicia. Era una lucha para salvar la vida de mi marido de las garras de una madre diabólica. Pero, ¿por dónde empezar cuando todas las pistas parecían haber sido cortadas? El shock y el horror tras descubrir el complot de mi suegra para asesinar a mi marido casi me paralizaron. Me quedé inmóvil en el frío suelo del baño, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Salvar a Alejandro. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía dónde estaba. Llamar a la policía. Pero la única prueba era una grabación en un teléfono viejo. ¿Me creerían? ¿O pensarían que era una viuda en shock diciendo tonterías? Me sentía como en medio de una densa niebla sin salida, sin un solo rayo de luz. Justo entonces sonó el timbre. Salté. ¿Quién podría ser a esta hora? ¿Podrían ser los hombres de Isabel viniendo a encargarse de mí? Contuve la respiración y caminé de puntillas hacia la puerta para mirar por la mirilla. Fuera estaba Carlos. Parecía muy impaciente, mirando constantemente a su alrededor. Dudé por un momento, pero decidí abrir. Tan pronto como me vio, Carlos suspiró aliviado. «Dios mío, Sofía, ¿por qué no contestabas al teléfono? ¿Estás bien?» Solo sacudí la cabeza. Le dejé entrar y cerré la puerta. No dije nada, solo le entregué el teléfono de Alejandro con una mano aún temblorosa. Carlos lo tomó, mirándome extrañado. Abrí la aplicación Memorias y señalé la última grabación. Se puso los auriculares y su rostro cambió gradualmente de la sorpresa al asombro y luego a la furia. Cuando terminó la grabación, se quitó los auriculares. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mano apretaba el teléfono tan fuerte que se le marcaban las venas. «¡Malditos animales!», sisió entre dientes. Sospechaba que algo andaba mal. La actitud de Isabel era demasiado tranquila, demasiado calculadora. Pero nunca imaginé que sería capaz de hacerle esto a su propio hijo. «Carlos, ¿qué hacemos ahora?», pregunté con voz desesperada. «Temo que Alejandro esté en peligro. Tenemos que encontrarlo». Carlos caminaba de un lado a otro de la habitación, tratando de calmarse. Pensó por un momento y luego dijo: «Sofía, escúchame. Primero, no podemos actuar precipitadamente. Si Isabel descubre que hemos descubierto su plan, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos, y Alejandro estará en aún más peligro. Segundo, intentaré contactar con Alejandro. Antes de irse, acordamos algunas señales secretas en caso de emergencia. No estoy seguro de si funcionará, pero tenemos que intentarlo». «¿Y yo?», pregunté. Carlos me miró con determinación. «Tú tienes que seguir actuando. Tienes que interpretar el papel de una esposa lamentable y afligida que cree completamente la historia que su suegra ha creado. Tienes que hacerle creer que todavía estás en la palma de su mano. Solo entonces bajará la guardia y tendremos tiempo para actuar». Las palabras de Carlos fueron como un rayo de luz en mi mente caótica. Era cierto, no podía derrumbarme ahora. Tenía que estar tranquila, ser fuerte. Tenía que convertirme en la mejor actriz para engañar a ese demonio.
Al día siguiente llamé a mi suegra. Lloré por teléfono, diciéndole que lo había pensado, que no podía vivir sin mi hijo, que no abortaría. Pero también le dije que estaba demasiado desconsolada para quedarme en esa casa. Dije que encontraría un lugar tranquilo para llevar mi embarazo, para esperar el nacimiento del bebé. Isabel, al otro lado de la línea, después de un momento de silencio, sorprendentemente estuvo de acuerdo. Bueno, si lo has decidido, haz lo que quieras. Considéralo como que te doy una oportunidad. Colgó. Sabía que no estaba de acuerdo por compasión, sino porque mi desaparición haría su plan aún más perfecto. Una viuda tan afligida que se va, para no volver jamás. Un guión demasiado creíble. En los días siguientes, Carlos y yo comenzamos una carrera contra el tiempo. Carlos, a través de sus contactos, trató de seguir las pocas pistas que Alejandro podría haber dejado. Por mi parte, comencé mi propia investigación. Recordé cada pequeño detalle de mis días con Alejandro. Frases sueltas, lugares que había mencionado, amigos que rara vez veía. Y entonces, un vago recuerdo brilló en mi mente. Dijo que era donde su abuela materna había pasado sus últimos años. Dijo que el lugar era muy pacífico, lejos del mundo. Incluso bromeó: si alguna vez nos cansamos demasiado, nos retiraremos aquí. Vale. En ese momento solo me reí. Pero ahora, mi instinto me decía que había algo en ese lugar. Busqué rápidamente en línea información sobre el retiro. Se llamaba el Retiro de San Judas, en lo profundo de los picos de Europa, a casi un día de viaje desde la ciudad, un lugar prácticamente aislado del mundo exterior. ¿Podría estar allí? Le conté a Carlos sobre esto. Él también pensó que era una pista muy valiosa. Alejandro amaba mucho a su abuela. Ese podría ser el único lugar seguro en el que pensó, dijo Carlos. Pero el camino hasta allí es largo y peligroso, y estás embarazada. No puedes ir. Deja que vaya yo. Sacudí la cabeza. No, tengo que ir. Tengo que verlo con mis propios ojos. Además, si solo vas tú, tal vez no se muestre. Pero si estoy yo, tal vez confíe más. Después de alguna discusión, Carlos finalmente estuvo de acuerdo, pero con la condición de que el doctor Ramírez nos acompañara para cuidarme. El viaje para rescatar a mi marido había comenzado oficialmente. Pero no sabía que este viaje a las escarpadas montañas no era solo una búsqueda, sino otra trampa esperándonos. Y el trampero esta vez era alguien que nunca podría haber imaginado. La decisión estaba tomada. No podíamos perder ni un segundo. Esa misma noche nos preparamos para el viaje a los picos de Europa. Carlos se encargó de alquilar una furgoneta espaciosa y discreta. El doctor Ramírez preparó meticulosamente un botiquín completo, desde medicamentos para el embarazo y vitaminas hasta suministros de emergencia. En cuanto a mí, solo empaqué un par de prendas holgadas y, lo más importante, el viejo teléfono de Alejandro. Era mi talismán, la única prueba que podía cambiar el curso de los acontecimientos. Al amanecer del día siguiente, mientras la ciudad todavía estaba envuelta en la niebla matutina, nuestro coche partió en silencio, dejando atrás la ruidosa y conspiradora metrópolis. Me senté en el asiento trasero, mi mano instintivamente sobre mi vientre. Mi pequeño parecía sentir la tensión de su madre. Me dio una suave patada, como para consolarme. Miré por la ventana. Los altos edificios retrocedieron, dando paso a campos verdes y las familiares carreteras rurales. Un sentimiento indescriptible me invadió. Iba de camino a salvar a mi marido, a quien todos creían muerto. Un viaje tan absurdo como heroico. Durante el trayecto apenas hablamos. El doctor Ramírez se giraba ocasionalmente para preguntar si estaba cansada, si necesitaba descansar. Carlos se concentraba en conducir, su rostro tenso y decidido. De vez en cuando
Me miraba por el espejo retrovisor con una mirada llena de preocupación y un toque de remordimiento. Sabía que se culpaba por no reconocer antes el verdadero rostro de Isabel, por dejarme sufrir sola. El viaje duró casi 2 días. El paisaje cambiaba constantemente, de las llanuras fértiles a las colinas onduladas y finalmente a las sinuosas y peligrosas carreteras de montaña de los picos de Europa. Cuanto más nos adentrábamos, más puro y frío se volvía el aire. Pequeños pueblos de piedra se aferraban a las laderas de las montañas. El humo se elevaba perezosamente de las chimeneas, una escena pacífica que contrastaba completamente con la tormenta que rugía dentro de mí. Finalmente, en una tarde gris, después de preguntar por direcciones varias veces, llegamos al pie de la montaña donde comenzaba el pequeño sendero que conducía al retiro de San Judas. El retiro se aferraba a la cima, apareciendo y desapareciendo entre las nubes. El camino era solo un sendero de adoquines estrecho, empinado y resbaladizo. «El coche no puede subir, tendremos que caminar», dijo Carlos mirando la pendiente empinada. «Sofía, ¿podrás lograrlo?». Asentí sin dudarlo. «Puedo, incluso si tengo que arrastrarme, llegaré allí». Comenzamos el ascenso. El doctor Ramírez caminaba a mi lado, siempre listo para apoyarme. Carlos iba delante, apartando ramas que bloqueaban el camino. Mi vientre, ahora de 5 meses, hacía que caminar fuera cada vez más difícil. Con cada paso sentía que me faltaba el aire. Pero cada vez que pensaba en Alejandro, en que podría estar allá arriba solo y quizás en peligro, encontraba la fuerza para continuar. Después de casi 1 hora de lucha subiendo la pendiente, finalmente vimos la antigua puerta del retiro ante nosotros. No era grande, construida enteramente de piedra y madera, con un aire solemne cubierto de musgo. El silencio era tan profundo que se podían escuchar las hojas caer y el murmullo de un arroyo distante. Un par de monjes ancianos barrían hojas en el patio. Al vernos, simplemente juntaron las palmas, se inclinaron y continuaron su trabajo. Fuimos directamente a la capilla principal. El abad, un hombre de más de 70 años con barba y cabello blancos, meditaba frente al altar. Al vernos, abrió lentamente los ojos. Sus ojos eran amables y brillantes. «Pax vobiscum, peregrinos. Que venís de tan lejos, debéis de estar cansados», dijo con una voz cálida y resonante. Carlos juntó respetuosamente las manos. «Padre, hemos venido buscando a alguien. Su nombre es Alejandro. Podría haber venido a quedarse aquí hace aproximadamente 1 semana». El abad nos miró en silencio, uno por uno. Su mirada descansó en mí y en mi vientre hinchado durante mucho tiempo. Finalmente sacudió la cabeza. «Lo siento, peregrino. Nunca he oído ese nombre. Y no hemos tenido ningún huésped solicitando quedarse recientemente». Mi corazón se hundió. Toda la esperanza, todo el esfuerzo de la subida parecían desvanecerse. Estábamos equivocados. Alejandro no estaba aquí. Estaba tan decepcionada que casi me caí. El doctor Ramírez me sostuvo rápidamente. Justo entonces, un joven novicio entró corriendo, juntó las palmas y se dirigió al abad. «Padre, el huésped en la celda del ala oeste me ha pedido que baje al pueblo a comprar medicina». El abad asintió. «Ve, hijo mío». El novicio se dio la vuelta para irse, pero Carlos lo detuvo. «Espera un momento, joven. ¿Podrías decirme cómo es el huésped del ala oeste?» El novicio respondió inocentemente. «Es alto, parece muy amable. Solo ha estado aquí unos días. Dijo que vino a encontrar paz. Y me dijo que si alguien pregunta, diga que no hay nadie aquí». Mi corazón latía con fuerza. Era él. Tenía que ser él. Carlos y yo nos miramos, incapaces de ocultar nuestra alegría. Rápidamente agradecimos al abad y nos dirigimos hacia el ala oeste. Pero justo cuando salíamos de la capilla, una voz familiar y escalofriante sonó detrás de nosotros. «¿Buscando a Alejandro? No tenéis que buscar, él no está aquí». Nos dimos la vuelta. Allí, apoyado contra un viejo tejo, estaba el doctor Ramírez. Pero su mirada ya no era amable y benevolente.
En su lugar había una sonrisa fría, misteriosa y peligrosa. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Me quedé paralizada, mirando fijamente al doctor Ramírez, el hombre en quien había confiado, en cuyas manos había puesto mi destino. La sonrisa en sus labios era retorcida, helada, completamente ajena a la imagen del médico de buen corazón que había conocido. Toda la atmósfera pacífica del antiguo retiro se volvió repentinamente opresiva, cargada de peligro. Carlos fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante, colocándose entre el médico y yo, con voz tensa. «Doctor Ramírez, ¿qué significa esto?» El doctor Ramírez no respondió a Carlos. Sus ojos estaban fijos en mí, una mirada que ahora reconocía, no como compasión, sino como el triunfo de un cazador viendo a su presa caer en la trampa. «Querida, eres más inteligente de lo que pensaba», dijo, su voz aún profunda y cálida, pero ahora con un tono burlón que me heló la sangre. «Pensé que irías dócilmente a la clínica que te recomendó tu suegra. No esperaba que terminaras en la mía. Realmente es el destino». «¿Usted?», exclamé, mi voz temblorosa. «Usted puso esta trampa. Me trajo aquí a propósito». El doctor Ramírez se rió, una risa seca que resonó en el silencio del patio del retiro. «Muy lista, pero es demasiado tarde. Alejandro no está aquí. Nunca ha estado aquí. Este lugar es solo una trampa que preparé para atraeros». «¿Por qué?», rugió Carlos. «Eras amigo del padre de Alejandro. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te aliaste con Isabel para hacerle daño?» «¿Amigo?», el doctor Ramírez se burló. «El padre de Alejandro y yo nunca fuimos amigos. Lo odio hasta la médula. Y he esperado 30 años por esta oportunidad». Entonces comenzó a contar una historia del pasado, una historia llena de odio y traición. Resultó que el doctor Ramírez y el padre de Alejandro habían sido mejores amigos en su juventud, comenzando un negocio desde cero. Pero cuando la empresa comenzó a prosperar, el padre de Alejandro lo traicionó, robándole todas sus acciones y dejándolo en la calle sin un céntimo. No solo eso, sino que también usó el engaño para robarle a la mujer que el doctor Ramírez amaba más, la que más tarde se convertiría en la madre de Alejandro. «Ese hombre me quitó todo», sisió el doctor Ramírez, con los ojos inyectados en sangre. «Me tomó años reconstruir mi carrera para llegar a donde estoy hoy. Juré que haría pagar a toda su familia. Les daría probar el sentimiento de perder todo, tal como yo lo hice entonces». Su plan de venganza había sido preparado con precisión diabólica. Se acercó a Isabel, aprovechando su codicia y estupidez para convertirla en un peón en su juego. Él era quien movía los hilos, el que enseñó a Isabel cómo manipular a Alejandro, cómo escenificar la muerte fingida. «Ella se cree muy lista, pero es solo una marioneta estúpida», se burló el doctor Ramírez. «Y Alejandro es igual que su padre, estúpido e ingenuo». Caminó directo a la jaula que preparé para él. «Entonces, ¿dónde está Alejandro?», pregunté, mi voz rota por la desesperación. El doctor Ramírez me miró. Su sonrisa se volvió aún más sádica. «Está en un lugar muy seguro, un lugar del que nunca podrá volver. Y tú, querida niña, tú y esa caria que llevas, pronto os uniréis a él». Justo cuando terminó de hablar, 4 hombres corpulentos y de aspecto amenazador surgieron de detrás de los árboles que nos rodeaban. Carlos rápidamente me empujó detrás de él, adoptando una postura defensiva. «¿Qué queréis?», gritó. El doctor Ramírez no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza. Los 4 hombres se lanzaron sobre nosotros. Carlos luchó valientemente, derribó a uno, pero contra 4 hombres armados fue rápidamente superado. Uno de ellos lo golpeó fuerte en la nuca con una porra. Carlos se desplomó, inconsciente. «¡Carlos!», grité, tratando de correr hacia él, pero otros 2 hombres me sujetaron con fuerza. Luché, arañé, pero era inútil. ¿Qué fuerza puede tener una mujer embarazada contra 2 hombres robustos? El doctor Ramírez se acercó lentamente. Sacó una jeringuilla con un líquido amarillento del bolsillo de su chaqueta. «Tranquila ahora, niña»,
dijo con una voz empalagosamente dulce. No dolerá. Solo un momento y todas tus preocupaciones habrán terminado. Vi la aguja afilada acercándose. El pánico se apoderó de mí. No, no puedo morir. Mi hijo, tengo que proteger a mi hijo. Reuní todas mis fuerzas y mordí con fuerza el brazo del hombre que me sostenía. El hombre gritó de dolor y aflojó su agarre. Aprovechando la oportunidad, me solté y corrí desesperadamente hacia la capilla principal, gritando sin parar: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Asesinos! Pero el retiro estaba demasiado desierto. Mis gritos de ayuda solo resonaban y se perdían en el silencio. Me alcanzaron rápidamente. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de agarrarme, una figura con hábito marrón apareció de repente, usando un bastón para golpear fuertemente la mano del hombre. Era el abad. A pesar de su edad y fragilidad, su mirada era severa y llena de autoridad. Se interpuso entre ellos y yo, gritando: Pax vobis, este es un lugar sagrado. No podéis cometer actos impuros aquí. El doctor Ramírez frunció el ceño, algo sorprendido por la intervención del monje, pero luego se burló. Viejo, si valoras tu vida, apártate. Esto no es asunto tuyo. El abad no se inmutó. Peregrino, aún hay tiempo para arrepentirse. Quien siembra vientos, recoge tempestades. ¿Cuándo terminará esta cadena de venganza? Mientras discutían, me di cuenta de algo. El viejo teléfono de Alejandro. Todavía lo tenía en el bolsillo de mi abrigo. Temblando, lo saqué y abrí subrepticiamente la aplicación Memorias y presioné el botón de grabar. No sabía si serviría de algo, pero era lo único que podía hacer. Pero parecía que el cielo no había cerrado todas las puertas para mi hijo y para mí. A lo lejos, el sonido de una sirena se hacía cada vez más fuerte. El sonido de un coche de policía rompió el aire mortalmente silencioso del retiro. El doctor Ramírez y sus secuaces se congelaron. Sus rostros palidecieron. La confianza sádica en su rostro fue reemplazada rápidamente por pánico. «¡Maldita sea! ¿Cómo hay policía aquí?», murmuró. Luego se volvió hacia sus hombres y gritó: «¡Vámonos! ¡Rápido!». Ya no se atrevieron a perder tiempo. Ayudaron a su compañero herido por el abad y corrieron hacia la parte trasera, desapareciendo rápidamente en el denso bosque. Me apoyé contra una de las columnas de madera de la iglesia, sintiendo que mis piernas cedían. Si no hubiera sido por el abad y la repentina sirena de la policía, no sé qué habría sido de mi hijo y de mí. Unos minutos más tarde, un grupo de policías uniformados junto con varios detectives de paisano irrumpieron en el patio. El que iba en cabeza, un teniente de rostro firme, se acercó rápidamente. «Recibimos un aviso sobre un posible homicidio aquí. ¿Están todos bien?». El abad juntó las manos. «Pax vobiscum, gracias a su llegada oportuna, esta joven estuvo a punto de enfrentar un gran peligro». El teniente me miró y luego a Carlos, que yacía inconsciente en el suelo. «Llamen a una ambulancia. Necesitamos llevar al herido al hospital de inmediato», ordenó a un subordinado. Luego se volvió hacia mí con una voz más suave. «Señorita, no tenga miedo. Ya ha pasado. ¿Puede decirnos qué sucedió?». Todavía estaba temblando, pero respiré hondo para calmarme. Le conté todo. Cómo el doctor Ramírez me había engañado para venir aquí, su complot de venganza y el ataque que acabábamos de sufrir. No olvidé darle al teniente el viejo teléfono de Alejandro. «Señor, hay grabaciones muy importantes aquí. No solo sobre el intento de asesinato que mi suegra planeó contra mi marido, sino también la conversación de hace un momento con el doctor Ramírez. Logré grabarla». El teniente tomó el teléfono. Su rostro se puso extremadamente serio mientras me escuchaba. Inmediatamente se lo entregó a un técnico forense. «Analicen y recuperen todos los datos de inmediato. Esta es una prueba crucial». La ambulancia llegó y se llevó a Carlos. Antes de irse, un paramédico dijo que solo tenía una conmoción leve, nada que pusiera en peligro su vida. Finalmente, pude respirar aliviada. Me llevaron a la comisaría local para dar una declaración detallada. El abad también fue como testigo. En el camino, el teniente se sentó conmigo en el coche.
Se presentó como el detective Morales, jefe de la división de homicidios. Señorita Sofía, en realidad hemos estado siguiendo el caso de su familia durante varias semanas, dijo, para mi gran sorpresa. Después de recibir el informe del señor Carlos y la evidencia inicial del teléfono, nos dimos cuenta de que esto no era un simple asunto familiar. Estaba conectado a una red de crimen organizado. El detective Morales explicó que el doctor Ramírez, cuyo nombre real era Ramiro Vargas, no era solo un médico. Lideraba una organización especializada en fraudes, accidentes escenificados y ajustes de cuentas. El padre de Alejandro había sido miembro de esa organización. La traición hace 30 años fue en realidad una purga interna. El padre de Alejandro lo traicionó, se quedó con todo el dinero ilegal y dejó que Ramiro cargara con la culpa y fuera a prisión. El plan de venganza de Ramiro no solo apuntaba a la familia de su marido, sino también a recuperar su antigua fortuna. Su suegra, Isabel, fue solo un peón que él usó, y su marido, Alejandro, era el objetivo principal. «¿Entonces, Alejandro está a salvo, señor?», pregunté ansiosamente. Morales me miró con una expresión compleja. «Aún no hemos podido localizarlo, pero estamos seguros de una cosa. No se fue al extranjero, como afirmó su madre. Todavía está en el país, y probablemente esté retenido en algún lugar». Mi corazón se apretó. El miedo me agarró de nuevo. «¿Pero cómo supieron venir al retiro a tiempo?». Morales sonrió. «Gracias a un mensaje de texto. Esta mañana recibimos un mensaje anónimo de un número desconocido. Solo decía, retiro de San Judas, salven a alguien. Nos movilizamos de inmediato. Afortunadamente, llegamos a tiempo». Un mensaje anónimo. ¿Quién? ¿Quién conocía el plan de Ramiro y avisó a la policía? Un torbellino de preguntas volvió a mi cabeza. Pero fuera quien fuera, le debía la vida. Esa persona nos había salvado a mi hijo y a mí. La investigación se aceleró. Basándose en las grabaciones del teléfono de Alejandro, la policía tenía pruebas suficientes para emitir una orden de búsqueda nacional para Ramiro Vargas y sus cómplices. Su foto apareció en todos los medios. Isabel y su hermano, al escuchar la noticia, se derrumbaron. No podían creer que la persona en la que habían confiado fuera el enemigo mortal de la familia y un criminal peligroso. Confesaron todo, desde cómo Ramiro se había acercado y manipulado a ellos hasta el plan del accidente. Pero el paradero de Alejandro seguía siendo un misterio. Con cada día que pasaba, mi esperanza disminuía un poco. Tenía miedo de no volver a verlo nunca más. ¿Qué haríamos mi hijo y yo? Pero una semana después, justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una llamada inesperada de un hospital en una comarca remota de montaña encendió un tenue rayo de luz. Dijeron que acababan de admitir a un paciente, víctima de un accidente de coche con amnesia sin identificación. La única marca identificativa era una larga cicatriz en su brazo izquierdo. Una larga cicatriz en su brazo izquierdo. Mi corazón se detuvo por un momento. Recordaba esa cicatriz perfectamente. Un recuerdo de la universidad cuando Alejandro se cayó de su moto una vez mientras me llevaba. Se había convertido en una marca inconfundible. ¿La cicatriz está cerca de su codo?, pregunté temblando, aferrándome a esa frágil esperanza. «Sí, señorita», respondió la enfermera al otro lado. «El paciente tiene múltiples traumas, especialmente en la cabeza, lo que ha causado amnesia temporal. Está despierto ahora, pero no recuerda quién es. No recuerda nada». No escuché nada más de lo que dijo la enfermera. Mis oídos zumbaban, las lágrimas corrían por mi rostro. Esta vez eran lágrimas de alegría y esperanza. Estaba vivo. Mi marido estaba verdaderamente vivo. Rápidamente le di la noticia al detective Morales. Inmediatamente envió a 2 detectives conmigo a ese hospital para confirmar la identidad. El viaje a ese hospital rural fue aún más largo que el del retiro, pero no sentí fatiga. Mi corazón solo latía con ansiosa anticipación por volver a verlo, por verlo en carne y hueso.
Cuando llegamos, ya estaba atardeciendo. El hospital era pequeño, antiguo y mal equipado. Seguí las indicaciones de la enfermera, acelerando el paso. La puerta de la habitación 102 se abrió lentamente. Allí, en una cama de hierro blanco, estaba él. Aunque su rostro estaba demacrado, más delgado, y su cabeza estaba vendada, lo reconocí al instante. La misma frente alta, nariz recta y labios finos que tanto amaba. Estaba sentado, apoyado contra las almohadas, su mirada perdida por la ventana, una mirada vacía, sin alma. «Alejandro», llamé suavemente, mi voz quebrándose. Se volvió lentamente y me miró con los ojos de un completo extraño, una mirada sin una pizca de reconocimiento. Me miró y luego a mi vientre hinchado, con curiosidad, pero sin reconocerme. Mi corazón se hizo añicos. Me había olvidado de verdad. Había olvidado a la mujer que llevaba a su hijo en su vientre. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. Extendí la mano, tratando de tocar su brazo donde estaba la cicatriz familiar, pero él retiró ligeramente la mano, una acción refleja de defensa contra un extraño. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó con voz ronca y débil. Traté de contener un sollozo, forzando una sonrisa. Soy Sofía. Soy tu mujer». Frunció el ceño con una expresión de incredulidad. ¿Mi mujer? Yo no recuerdo nada. Los detectives en la puerta no dijeron nada, solo observaron en silencio. Sabía que este no era el momento de llorar. Tenía que ayudarlo a recordar. Comencé a contarle nuestra historia. Desde la primera vez que nos conocimos en mi pueblo, nuestras citas, el día que me propuso matrimonio, nuestra feliz boda. Le hablé del hijo que íbamos a tener, lo feliz que había estado. Cuanto más hablaba, más lloraba. Él solo escuchaba en silencio. Su mirada seguía perdida, pero parecía haber un ligero movimiento de emoción. Después de que terminé, entró un médico. Dijo que la lesión de Alejandro era muy compleja. La recuperación de la memoria podría llevar mucho tiempo, y tal vez ni siquiera la recuperaría por completo. Al escuchar eso, mi corazón se hundió de nuevo, pero no me dejé desesperar. Mientras estuviera vivo, mientras estuviera aquí a mi lado, incluso si no me recordaba, nunca me rendiría. En los días siguientes, pedí quedarme en el hospital para cuidar a Alejandro. No quería separarme de él ni un segundo. Cada día, pacientemente le contaba nuestras viejas historias, le mostraba nuestras fotos, cocinaba los platos que solía amar, esperando que un sabor familiar pudiera despertar algo. Pero la respuesta siempre era su silencio y su mirada vacía. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba a grandes pasos. Basándose en la declaración de Isabel y la evidencia reunida, habían reducido el posible escondite de Ramiro. El detective Morales me dijo que Ramiro era un viejo zorro astuto, que no sería fácil de atrapar. Pero también creía que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Una tarde, mientras le pelaba una manzana a Alejandro, él habló de repente. «Dices que eres mi mujer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué nadie más ha venido a verme?» Su pregunta me dejó helada. Nunca le había contado sobre la conspiración de su madre y el doctor Ramírez. Tenía miedo de que fuera un shock demasiado grande para él en su estado actual. Solo le dije que la familia estaba ocupada con asuntos importantes y no podía venir. Pero parecía que aunque había perdido la memoria, su instinto seguía intacto. Me miró y su mirada ya no era la de un completo extraño, sino que tenía un toque de escrutinio. ¿Me estás ocultando algo? No sabía qué responder. Solo bajé la cabeza y continué pelando la manzana en silencio. No sabía que esta misma pregunta sería la llave que abriría una puerta cerrada de la memoria y que la verdad que estaba a punto de recordar estaría vinculada a un secreto aún más sorprendente. La identidad de la persona que avisó a la policía para salvarme ese día. La pregunta de Alejandro resonaba en mi mente, impidiéndome encontrar paz. Había perdido la memoria,
pero su instinto parecía increíblemente agudo. Sabía que no podía ocultárselo para siempre. Por dolorosa que fuera la verdad, tenía derecho a saber. Pero, ¿cómo podía decírselo cuando cada detalle de la historia podría ser una puñalada a su ya frágil psique? Decidí empezar con las cosas más simples. Esa noche, después de que la enfermera lo hubiera revisado, me senté a su lado en la cama y tomé su mano. Alejandro, sé que tienes muchas preguntas. No voy a ocultarte nada más, pero necesito que me prometas que escuches lo que escuches, mantendrás la calma, ¿de acuerdo? Me miró, todavía con un toque de duda, pero finalmente asintió levemente. Comencé a hablar despacio, tratando de que mi voz no temblara. No le conté inmediatamente sobre el complot de asesinato de su madre y el doctor Ramírez. Solo le conté sobre las dificultades de su empresa, su decisión de fingir su muerte para protegerme. Le conté sobre mi dolor, pensando que lo había perdido para siempre. Le conté cómo me había tratado su madre después. Cuanto más hablaba, más incapaz era de contener mis lágrimas. Alejandra escuchaba en silencio. Su mano en la mía apretó ligeramente. No dijo nada, pero vi en sus ojos vacíos olas de emoción comenzando a formarse. ¿Entonces mi madre te echó y te obligó a deshacerte de nuestro hijo? Finalmente habló. Su voz era ronca, incrédula. Asentí. Las lágrimas caían de nuevo. Pero no lo hice. Me quedé con nuestro hijo. Miró mi vientre, luego a mí con una expresión increíblemente compleja. Una mezcla de dolor, culpa y un toque de gratitud. Lentamente, levantó la mano como para tocar mi vientre, pero la retiró a mitad de camino. Fue la primera vez desde que despertó que usó el pronombre yo para referirse a sí mismo. Un cambio pequeño, pero que encendió una gran esperanza en mí. Tal vez su memoria estaba regresando. Unos días después, la salud de Alejandro mejoró significativamente. Ya podía caminar por la habitación por sí mismo. Cada día estaba a su lado, continuando con nuestras historias. Parecía que los dulces recuerdos estaban llenando gradualmente el vacío en su mente. Comenzó a recordar fragmentos dispersos, la imagen de mi sonrisa radiante el día de nuestra boda, la sensación de la primera patada de nuestro hijo en mi vientre. Cada vez me apretaba la mano con fuerza, disculpándose una y otra vez. Mientras tanto, fuera, la casa de Ramiro continuaba sin descanso. El detective Morales me dijo que Ramiro era un criminal extremadamente astuto. Cambiaba constantemente de escondites, dificultando mucho el trabajo de las fuerzas del orden. Pero también me aseguró que la red se estaba cerrando, que su captura no tardaría. Una mañana, mientras le leía un libro a Alejandro, se incorporó de repente agarrándose la cabeza con ambas manos, su rostro contorsionado por el dolor. «Alejandro, ¿qué pasa?», exclamé alarmada, sosteniéndolo. El camión, esa carretera, Ramírez. Entonces abrió los ojos de par en par y me miró. Su mirada ya no estaba vacía, sino llena de puro horror y reconocimiento. Sofía, recuerdo ahora», dijo con voz temblorosa. «Recuerdo todo ese día. No fue un accidente. Alguien intentó matarme». Su memoria había vuelto. No los dulces recuerdos, sino el más aterrador de todos. Relató que el día del accidente, mientras conducía por la solitaria carretera de montaña que su madre le había indicado, sintió que algo andaba mal. Había verificado en secreto la ubicación en su teléfono y descubrió que la carretera no conducía al lugar que su madre le había dicho. En ese preciso momento, recibió un extraño mensaje de texto. «Da la vuelta inmediatamente. Es una trampa». Pero fue demasiado tarde. Un camión apareció por detrás a toda velocidad y embistió su coche. «Solo tuve tiempo de girar el volante y enviar el coche por el acantilado», dijo Alejandro, todavía temblando. «Después de eso, no recuerdo nada más hasta que desperté en este hospital». «Un mensaje extraño. ¿Quién te lo envió?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «Alejandro, no lo sé. Era un número no guardado. Pero recuerdo que antes de irme, le di mi número de teléfono de respaldo a una persona.
alguien en quien confiaba que podría ayudarte si me pasaba algo. Le dije que si no podía contactarme, avisara a la policía. Me quedé helada. ¿Quién era esta persona? La persona que envió el mensaje de advertencia a Alejandro era la misma que avisó a la policía para rescatarme en el retiro. Esta persona conocía todo el plan de Ramiro, pero nos había estado ayudando en secreto desde las sombras. ¿Quién era este héroe misterioso y por qué lo hacía? El aterrador recuerdo del accidente lanzó a Alejandro a un estado de gran agitación. Seguía hablando del camión, la carretera de montaña y el misterioso mensaje de advertencia. Con gran dificultad, junto con las enfermeras, logramos calmarlo y administrarle un sedante. Al verlo dormido en la cama, su rostro aún marcado por el miedo, sentí un dolor agudo en mi corazón por las cosas horribles que tuvo que pasar, y todo ello solo. Tan pronto como Alejandro se durmió, llamé inmediatamente para informar al detective Morales. Se sorprendió mucho al escuchar que Alejandro había recuperado la memoria. «Excelente», dijo. «Este es un punto de inflexión crucial. El testimonio de Alejandro será la prueba más directa y convincente para acusar a Ramiro y sus cómplices de intento de asesinato. Quédese a su lado, cuídelo y anímelo. Enviaremos a alguien pronto para tomar su declaración oficial». Pero lo que más me intrigaba era la identidad de esa persona misteriosa. Le pregunté a Alejandro al respecto cuando estuvo más tranquilo. Frunció el ceño, luchando por buscar en su memoria dañada. No podía recordar quién era. «Sofía», dijo con voz impotente. «Solo recuerdo que era un viejo amigo, alguien en quien confiaba mucho, pero con quien había perdido el contacto. Me encontré con él por casualidad, unos días antes de que sucediera todo. Sentí que algo no estaba bien con el plan de mi madre, así que le di el número de respaldo y le pedí que te vigilara». Un viejo amigo con el que había perdido el contacto. La información era demasiado vaga, pero estaba segura de que esta persona jugó un papel crucial en todo el caso. No solo había salvado la vida de Alejandro y la mía, sino que probablemente conocía otros secretos que aún no sabíamos. En los días siguientes, mientras esperábamos la recuperación completa de Alejandro, pasamos un tiempo de verdadera calidad juntos, sin engaños, sin secretos. Recordamos viejos tiempos, hablamos sobre el niño que estaba a punto de nacer. El dolor y el miedo parecían habernos acercado, haciendo nuestro amor más profundo y fuerte que nunca. Una semana después, el detective Morales y algunos inspectores vinieron al hospital para tomar la declaración oficial de Alejandro. Relató todo el evento con detalle y claridad. Su testimonio coincidía perfectamente con las pruebas que la policía había reunido. Con ese testimonio, tenemos motivos suficientes para emitir una orden de arresto internacional para Ramiro Vargas, dijo Morales. No podrá escapar. Mientras tanto, en nuestra ciudad, se celebró el juicio de Isabel y su hermano con pruebas irrefutables. Ambos recibieron sentencias justas por fraude y conspiración para causar daño. No asistí al juicio. Para mí, todo había terminado. Solo esperaba que pudieran usar el resto de sus vidas en prisión para arrepentirse de sus pecados. Nuestra vida volvió lentamente a la normalidad. La salud de Alejandro mejoró rápidamente. Ya podía caminar solo y su memoria estaba casi completamente restaurada. Lo único era que todavía no podía recordar quién era ese amigo misterioso. Era como un nudo desatado en nuestros corazones. Hasta que una tarde, mientras recogía las pertenencias de Alejandro, que el hospital había guardado desde su ingreso, encontré algo pequeño en el bolsillo de su chaqueta. Era un llavero de madera con una hoja de roble finamente tallada. Lo recogí, sintiendo que me resultaba familiar. Lo había visto en algún lugar antes. Le mostré el llavero a Alejandro. Lo tomó, le dio vueltas y de repente sus ojos se iluminaron. «La hoja de roble. El café la hoja de roble», murmuró. «Eso es. Lo conocí allí». Su memoria regresó como un río. Esa persona es Marcos. ¿Marcos? Me quedé atónita. Imposible. Carlos ha estado conmigo todo este tiempo.
ayudándome a buscarte. ¿Cómo podría ser él el ayudante misterioso? Si sabía todo desde el principio, ¿por qué no me lo dijo? No, el Carlos que conoces, explicó Alejandro rápidamente. Tiene el mismo nombre, pero es una persona diferente. Marcos fue mi mejor amigo en la universidad, pero luego su familia se mudó al extranjero y perdimos el contacto. Me encontré con él por casualidad en ese café. Marcos, un nombre completamente desconocido. Pero, ¿por qué nos ayudó? ¿Y por qué eligió hacerlo en silencio? Justo entonces, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé por un momento, pero contesté. Hola Sofía, soy Marcos. Una voz masculina profunda y desconocida sonó al otro lado. Creo que es hora de que nos conozcamos. Me quedé helada. El héroe misterioso finalmente se había revelado. ¿Pero traería esta reunión respuestas? ¿O abriría la puerta a otro secreto impactante? La llamada inesperada del hombre llamado Marcos me dejó tan sorprendida como expectante. Después de tantos días de especulación, el héroe silencioso finalmente había decidido mostrarse. Acepté encontrarme con él. La cita se fijó para la tarde siguiente en el mismo café La Hoja de Roble, donde él y Alejandro se habían reencontrado casualmente. Alejandro quería venir conmigo, pero me negué. Quería enfrentarme a esta persona sola, para escuchar por mí misma las respuestas a todas las preguntas que se habían acumulado dentro de mí. Llegué al lugar de encuentro unos minutos antes. El café era pequeño y acogedor, decorado como un estilo vintage. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde podía ver pasar a la gente. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Quién era este hombre después de todo? ¿Y cuál era su verdadero propósito? A la hora acordada, un hombre alto vestido con una camisa blanca, simple pero elegante, entró en el café, miró a su alrededor y caminó directamente a mi mesa. Su rostro era firme, inteligente, y destacaban sus ojos profundos, que parecían albergar muchas historias. Hola Sofía, soy Marcos, dijo, extendiendo la mano. Su voz era profunda y cálida, exactamente como la que había escuchado por teléfono. Le estreché la mano, sintiendo la calidez y firmeza de su agarre. Hola, gracias por venir y gracias por todo. Marcos sonrió, una sonrisa leve, pero con un toque de tristeza. De nada, solo hice lo que pensé que era correcto. Nos sentamos. Después de unos segundos de silencio incómodo, fui directo al grano. Señor Marcos, realmente no entiendo por qué nos ayudó. ¿Y cómo conocía también los planes del Dr. Ramírez? Marcos no respondió de inmediato. Miró por la ventana como una mirada distante, como si reviviera una larga historia. Finalmente, se volvió hacia mí y reveló una verdad que me dejó aún más atónita que cuando descubrí la conspiración de mi suegra. Porque, Sofía, Ramiro Vargas es mi padre biológico. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Padre biológico. El Dr. Ramírez, el demonio que había destrozado mi familia, era el padre del hombre que nos había salvado la vida. Era demasiado absurdo, demasiado ilógico. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Tartamudeé. Si es tu padre, ¿por qué fuiste contra él? ¿Por qué fui contra él? Marcos continuó por mí, su voz cargada de amargura. Porque no merece ser llamado padre. Es un monstruo. Y yo lo sé mejor que nadie. Marcos comenzó su historia. Él fue el resultado de una aventura extramatrimonial entre Ramiro y su madre. Su madre fue engañada y abandonada por él justo después de que naciera Marcos. Su infancia fue una sucesión de días vividos en el desprecio y el rechazo de los demás. No fue hasta que fue mayor que descubrió la verdad sobre su padre. Lo buscó no por afecto, sino por una respuesta, pero solo encontró frialdad y negación. Me veía como una mancha, una existencia molesta, dijo Marcos apretando los puños. Pero no me rendí. Lo he estado siguiendo en secreto durante años, recopilando pruebas de sus crímenes. Quería sacarlo a la luz, hacerle pagar por lo que le hizo a mi madre y a sus otras víctimas. El encuentro casual con Alejandro fue un punto de inflexión. Cuando escuchó a Alejandro hablar sobre sus problemas financieros y el comportamiento extraño de su madre,
Marcos sospechó que la mano de su padre estaba detrás. Aconsejó a Alejandro que tuviera cuidado, por lo cual Alejandro le confió el número de teléfono de respaldo. Cuando Alejandro dejó de responder, supe que algo malo había sucedido, continuó Marcos. Usé mis contactos para investigar y descubrí toda la conspiración. Traté de advertir a Alejandro, pero no llegué a tiempo. Entonces supe que no te perdonaría ni a ti ni al bebé. Así que encontré una manera de avisar a la policía. Escuché con una mezcla de emociones indescriptibles. Sentí compasión por el destino de Marcos y admiración por su coraje y rectitud. Había llevado una carga pesada, luchando solo contra su propio padre criminal. ¿Y qué planeas hacer ahora?, pregunté. Marcos me miró. Ya no había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza. Ya lo han atrapado. Ese es el precio que tiene que pagar. Testificaré en el juicio. Diré toda la verdad. Después de eso, me voy de aquí. Llevaré a mi madre a algún lugar lejos para comenzar una nueva vida. Una vida sin los fantasmas del pasado. Nos sentamos en silencio, terminando nuestras tazas de té ya frías. La historia había llegado a su fin. Todos los secretos habían sido revelados. Los malvados habían pagado por sus crímenes. Los heridos también habían encontrado su propio camino. Sabía que después de esta reunión, probablemente nunca volvería a ver a Marcos. Pero su imagen, la de un héroe silencioso, un hijo que se atrevió a enfrentarse al mal, incluso cuando ese mal llevaba el rostro de su propio padre, quedaría grabada para siempre en mi memoria. Pero la vida siempre tiene sorpresas reservadas. Cuando Marcos y yo nos preparábamos para irnos, mi teléfono sonó de repente. Era el detective Morales. Su voz al otro lado era extremadamente urgente. Sofía, vaya al hospital ahora mismo. Ha sucedido algo grave. Mi corazón se apretó. ¿Alejandro? ¿Le ha pasado algo a Alejandro? No es Alejandro, respondió Morales con voz apresurada. Es Ramiro Vargas. Ha escapado de la custodia. ¿Escapado? Esas dos palabras fueron como un rayo que me dejó atónita. ¿Ramiro? El demonio que había causado tanto mal, que había sido capturado y debería estar en prisión esperando juicio. ¿Cómo podía haber escapado? Marcos, a mi lado, también se congeló. Su rostro palideció y la paz que acababa de aparecer en sus ojos fue reemplazada por una tensión extrema. Voy para allá ahora, le dije a Morales y colgué. ¡Vamos!, dijo Marcos con voz decisiva. Me tomó de la mano y me sacó del café. No es momento de entrar en pánico. Ha escapado. Sus primeros objetivos serán los testigos más importantes. Yo, tú y posiblemente Alejandro. Las palabras de Marcos fueron como un cubo de agua fría que me devolvió a la realidad. Era cierto. Ramiro era un zorro astuto y despiadado. No dudaría en usar cualquier medio para silenciar a quienes pudieran testificar en su contra. Mi hijo, Alejandro y yo estábamos en peligro real. Corrimos al coche y nos dirigimos directamente al hospital. Durante el trayecto, Marcos estuvo constantemente al teléfono, probablemente con sus contactos para obtener más información. A su lado sentí mi corazón en la garganta, el miedo recorriendo mi cuerpo. No tenía miedo por mí misma, tenía miedo por Alejandro y por el hijo que llevaba. Cuando llegamos al hospital, el área ya estaba acordonada por la policía. El detective Morales nos esperaba en la entrada, con el rostro serio. Tan pronto como nos vio, se acercó rápidamente. Gracias a Dios que están bien, dijo con evidente alivio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo haber escapado?, preguntó Marcos directamente. Morales suspiró. Fingió un ataque al corazón. Aprovechó el traslado al hospital para recibir tratamiento. Conspiró con algunos de sus hombres que esperaban fuera. Atacaron a los oficiales que lo custodiaban y huyeron. Lo tenían todo planeado. ¿Y Alejandro?, pregunté ansiosamente. Está a salvo, nos tranquilizó Morales. Hemos puesto vigilancia las 24 horas en su habitación. No podrá acercarse. Pero el problema es que no podemos protegerlos para siempre. Ramiro anda suelto. Es como una bestia acorralada. Se volverá extremadamente peligroso. Marcos apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Esperar aquí a que venga? No, negó Morales. Tenemos que adelantarnos a él. Necesitamos averiguar a dónde podría ir. El lugar que él considera más seguro. El lugar más seguro. ¿Dónde podría esconderse un fugitivo? Mientras todos pensaban, recordé un detalle de la conversación que había escuchado en el teléfono de Alejandro. La grabación entre Isabel y su hermano. Habían mencionado un lugar. El viejo almacén en el puerto, dije de repente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Recuerdo que en la grabación mi suegra y su hermano hablaban de encargarse de mi marido si el plan fallaba. Dijeron que lo llevarían a un viejo almacén en el puerto de Barcelona. Era una de las antiguas bases de operaciones ilegales de mi suegra. Morales y Marcos se miraron, con una chispa de comprensión en sus ojos. Es muy posible, dijo Morales. Es un lugar ideal para esconderse, discreto y con una ruta de escape fácil por mar, si son descubiertos. Sin dudarlo, Morales agarró su radio y ordenó a un equipo de operaciones especiales que se dirigiera en secreto a la zona portuaria para investigar. Ahora, lo importante es que ustedes dos estén en un lugar seguro, nos dijo Morales. Los llevaremos a una casa de seguridad de la policía. Sacudí la cabeza. No, señor, no me muevo de aquí. Quiero quedarme con Alejandro. Miré hacia su habitación con determinación. Acaba de recuperar la memoria. Su estado emocional es muy frágil. No puedo dejarlo solo en un momento así. Pero es muy peligroso, objetó Morales. Marcos intervino. Detective, déjela quedarse. Yo me quedaré con ella. No dejaré que Ramiro se acerque a ellos. Viendo nuestra determinación, Morales finalmente aceptó. Reforzó la seguridad en el hospital, convirtiendo el pasillo que conducía a la habitación de Alejandro en una zona infranqueable. Esa noche, el hospital se sumió en una atmósfera de tensión asfixiante. Yo, Marcos y 2 policías montamos guardia en la habitación de Alejandro. Le habíamos informado de la fuga de Ramiro. No dijo nada, solo me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de preocupación. Nadie pudo dormir en toda la noche. Cada ruido extraño en el pasillo nos hacía saltar. Casi al amanecer, cuando el agotamiento comenzaba a instalarse, la radio de uno de los oficiales cobró vida. Era la voz de Morales, urgente y cortada. Equipo 1 informando. Hemos localizado a Ramiro y sus cómplices en el almacén número 7. Los sospechosos están armados y ofrecen fuerte resistencia, solicitando refuerzos de inmediato. Mi corazón se apretó. La confrontación final había comenzado. ¿Pero cuál sería el resultado? ¿Se haría justicia o Ramiro escaparía una vez más para seguir sembrando el terror? Nuestras vidas parecían decidirse en un lugar lejano. La radio se quedó en silencio, pero su eco resonó en la pequeña habitación. Nos miramos, con los ojos llenos de ansiedad y una pizca de esperanza. La batalla se acercaba a su fin, pero no sabíamos cómo terminaría. Alejandro me apretó la mano con fuerza. No dijo nada, pero podía ver la extrema preocupación en su mirada. Marcos también se levantó, mirando hacia la puerta como si quisiera salir corriendo y ayudar. «Quédate aquí, Marcos», dije, tratando de mantener la calma. «No hay nada más que podamos hacer ahora. Solo podemos esperar». Esperamos así. Cada segundo parecía un siglo. Fuera, el cielo comenzaba a clarear. La tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, pero no podía disipar la pesada atmósfera en la habitación. Casi una hora después, la radio volvió a sonar. Esta vez era la voz de Morales, cansada, pero con un tono inconfundible de alivio. Sospechoso Ramiro Vargas y todos los cómplices bajo custodia. Caso cerrado. Soltamos un suspiro colectivo de alivio. Un peso enorme pareció levantarse de nuestros hombros. Alejandro me abrazó fuertemente. Sus lágrimas cayeron sobre mi hombro. Pensé que no volvería a verte nunca más. Ni a ti ni al bebé, dijo entre sollozos. Lo siento, Sofía. Siento mucho haberte hecho pasar por tanto. Acaricié su espalda, mis propias lágrimas corriendo por mis mejillas. Está bien, mi amor. Mientras estés vivo, mientras estemos juntos, eso es todo lo que importa. Marcos nos observaba, sonriendo. Una sonrisa de verdadera paz. Unos días después, Alejandro fue dado de alta. Decidimos no volver al viejo piso.
un lugar lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Nos mudamos a un lugar más seguro, un pequeño piso en otro edificio bajo protección policial, hasta que todo se resolviera por completo. El juicio de Ramiro Vargas y sus cómplices se celebró poco después, con pruebas irrefutables, desde las grabaciones de Alejandro hasta los testimonios de Marcos, el mío y la propia Isabel. Él y sus secuaces recibieron las penas máximas por asesinato, fraude y crimen organizado. Isabel y su hermano también recibieron sentencias adicionales por su complicidad. Finalmente se había hecho justicia. Unos meses después, di a luz a mi hijo en un hospital normal, sin lujos ni fanfarrias. Era un bebé hermoso y regordete, la viva imagen de Alejandro. Él lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Es nuestro milagro, Sofía», dijo, con la voz espesa por la emoción. Después de todo, Alejandro y yo decidimos empezar de cero. No volvió a su antigua empresa. Con el poco dinero que nos quedaba y la ayuda de Marcos, abrió un pequeño taller de carpintería especializado en muebles artesanales. Dijo que quería una vida simple, sin más intrigas ni ambiciones. Yo volví a mi trabajo como maestra en un jardín de infancia cerca de nuestra casa. Nuestra vida ya no era lujosa como antes, pero estaba llena de risas y paz. El médico del hospital que atendió a Alejandro, que resultó ser una persona maravillosa, se convirtió en un miembro indispensable de nuestra pequeña familia. Nos visitaba a menudo, cuidando de mi salud y la del bebé como un abuelo adoptivo. Carlos, el mejor amigo de Alejandro, también venía a menudo. Y Marcos encontró un nuevo trabajo, una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Él y su madre se mudaron de la ciudad a un tranquilo pueblo costero, buscando la serenidad que tanto merecían. Pasaron los años. Nuestro hijo creció sano e inteligente. Alejandro y yo a menudo le contábamos nuestra historia, las tormentas que habíamos capeado y cómo lo habíamos hecho juntos. Le enseñamos sobre la bondad, el coraje y que la justicia siempre prevalece, sin importar cuánto tarde. Una tarde, mientras estábamos todos en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, Alejandro me tomó de la mano. «Sofía, ¿recuerdas lo que te dije una vez? Si alguna vez nos cansamos demasiado, nos retiraremos al retiro de San Judas». Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Lo recuerdo. Pero ahora siento que no necesito retirarme a ningún lado, porque donde sea que estemos, mientras te sostenga a ti y a nuestro hijo, ya he encontrado mi paz». Alejandro nos abrazó a ambos con fuerza. Nos miramos y en nuestros ojos ya no había miedo ni dolor, solo amor, comprensión y una fe inquebrantable en el futuro.